Hoy en Altar Familiar, la profecía bíblica. Hermanos y hermanas, bienvenidos. En este video, profundizaremos en un tema fundamental para nuestra vida cristiana, la profecía bíblica. A lo largo de la historia, los profetas de Dios han comunicado verdades y mensajes poderosos que no solo se aplicaban a su tiempo, sino que también tienen relevancia para nosotros hoy. Pero, ¿qué significa la profecía bíblica? ¿Es solo un anuncio del futuro o hay algo más profundo en sus mensajes? Hoy exploraremos qué es la profecía, los diferentes tipos que existen en las Escrituras, su cumplimiento y, lo más importante, cómo aplicarlas a nuestra vida diaria. Al final, veremos cómo la profecía bíblica puede ser una fuente de esperanza y dirección para nosotros, como cristianos que caminamos por la fe. Acompáñanos en este interesante estudio. ¿Qué es la profecía bíblica? La profecía bíblica es la revelación directa de Dios a la humanidad, transmitida por sus mensajeros, es decir, sus profetas. Aunque muchas veces se asocia con la predicción de eventos futuros, su propósito principal es transmitir la voluntad de Dios a su pueblo, revelar su carácter y redención, y corregir el rumbo cuando es necesario. Número 1. Definición de profecía. En el griego, el término profecía es profeteia, que implica hablar en nombre de Dios. Una revelación que no proviene del entendimiento humano, sino del Espíritu Santo. En hebreo, neviá también implica una revelación o mensaje divino dado a los hombres, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ciertamente el Señor, el soberano, no hace nada sin revelar su plan a sus siervos, los profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Número 2. El propósito de la profecía. Las profecías no solo predicen el futuro, sino que tienen varios objetivos esenciales. Revelar la voluntad de Dios. A través de los profetas, Dios reveló su propósito para la humanidad. Advertir sobre el pecado. Muchas veces las profecías eran advertencias de juicio para aquellos que se apartaban de su camino. Fortalecer la fe y la esperanza. Las profecías de consuelo y restauración sirven para animar al pueblo de Dios, recordándoles que, aunque enfrenten adversidad, hay un plan divino que culminará en su victoria. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Isaías capítulo 50, versículo 11. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Tipos de profecía en la Biblia. Las profecías en la Biblia pueden clasificarse en varias categorías, según su contenido y el contexto en el que fueron dadas. A continuación, exploraremos los diferentes tipos de profecía que encontramos en las Escrituras. Número 1. Profecías de juicio. Las profecías de juicio advierten al pueblo sobre el castigo que vendrá si no se arrepienten de su maldad. Estas advertencias son una manifestación de la justicia de Dios, pero también contienen la oportunidad de arrepentirse y restaurarse. Por esto te haré esto, oh Israel, y porque te haré esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amós capítulo 4, versículo 12. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, porque no me complazco en la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Arrepentíos pues y viviréis. Ezequiel capítulo 18, versículos 30 al 32. Número 2.
Profecías de restauración. Estas profecías hablan de la restauración futura de Israel, de la sanación espiritual y física de su pueblo, y de la venida de un Mesías que traerá paz y justicia. Son un recordatorio de la fidelidad de Dios, quien siempre ofrece un camino de esperanza y redención. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su maldad es perdonada. Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. Así ha dicho el Señor: He aquí que yo haré volver de la cautividad a las tiendas de Jacob, y tendré misericordia de sus moradas. La ciudad será reconstruida sobre su colina, y el palacio será habitado como corresponde. Jeremías capítulo 30, versículos 18 y 19. Número 3. Profecías mesiánicas. Estas son profecías específicas sobre la venida de un Salvador, Jesucristo, que cumpliría el plan de salvación de Dios para la humanidad. Son esenciales para entender cómo el Mesías cumple las promesas de la Escritura. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los miles de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 2. La profecía bíblica y el futuro. La profecía bíblica no solo nos habla del pasado, sino también de lo que está por venir. Muchas de las promesas y juicios que encontramos en la Biblia aún están en espera de cumplirse. Estos eventos futuros son cruciales para comprender el plan de Dios para el mundo. Número 1. La segunda venida de Cristo. La promesa de la segunda venida de Jesucristo es central en las profecías del Nuevo Testamento. En ella, Cristo regresará con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y para establecer su reino eterno. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo capítulo 24, versículo 30. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Número 2. El juicio final y la restauración de todo. En las profecías de Apocalipsis, se nos habla del juicio final, donde Dios juzgará a toda la humanidad, recompensando a los justos y castigando a los impíos. Pero también se nos promete la creación de nuevos cielos y nueva tierra, donde no habrá más sufrimiento ni dolor. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Aplicación práctica en nuestra vida cristiana. Las profecías bíblicas no son solo para el futuro, tienen implicaciones poderosas para nuestra vida hoy. Como cristianos, debemos vivir de acuerdo con la luz que nos han dado las Escrituras. Número 1. Vivir con esperanza. Las profecías nos dan esperanza, incluso cuando enfrentamos dificultades. Sabemos que, al final, Dios cumplirá sus promesas y establecerá su reino de paz y justicia, porque todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos,
a fin de que, por la paciencia y el consuelo de las Escrituras, mantengamos nuestra esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Número 2. Estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Las profecías sobre el rapto de la iglesia nos llaman a vivir con una actitud de vigilancia, manteniendo nuestra fe activa y obedeciendo los mandamientos de Dios. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Mateo capítulo 25, versículo 13. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. La profecía bíblica no es solo una predicción de un futuro lejano o inmediato, sino también viene a ser la proclamación del mensaje central del Evangelio. Y es de Cristo vive y reina, y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. Además, nos recuerda que nuestra vida está en las manos de un Dios soberano, que tiene un plan perfecto para nuestro futuro. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Él nos llama a vivir con esperanza, vigilantes y preparados, sabiendo que, al final, Cristo volverá para restaurar todas las cosas. Hoy, al estudiar las profecías, no solo miramos hacia el futuro, sino que nos encontramos equipados para vivir con propósito y fe en el presente. Que el estudio de la profecía bíblica nos inspire a caminar más cerca de nuestro Salvador, a seguir proclamando con denuedo su palabra y a vivir de acuerdo con su voluntad, con la esperanza puesta en que de un momento a otro seremos testigos del cumplimiento total de su palabra. Si este estudio ha sido de bendición para tu vida, no olvides dejar tu like y suscríbete al canal de Altar Familiar para recibir más bendiciones a través de las verdades eternas escritas en la palabra de Dios, y que sea Él obrando en cada uno de vuestros corazones. Que Dios te bendiga.